al segundo día del cuarto encuentro empresarial de AE Sabana. Este año, por primera vez, nuestro encuentro se lleva a cabo en un centro comercial y no podíamos pedir un mejor espacio que Centro Chía, un punto de referencia emblemático y pionero en la región desde hace más de 35 años, que recibe visitantes desde Bogotá y los 11 municipios de Sabana Centro. Este cuarto encuentro empresarial AE Sabana lleva el lema Juntos Podemos, reflejando la importancia de la colaboración y el debate para obtener soluciones a problemáticas como la competitividad regional, la movilidad sostenible y el desarrollo urbano. El encuentro empresarial se desarrolla en 3 dimensiones. Una nutrida agenda académica con grandes expertos, más de 80 empresas de todos los sectores en nuestra muestra comercial y espacios de networking para construir valiosos vínculos entre empresarios, inversionistas y clientes. El cuarto encuentro empresarial AE Sabana es organizado por la Asociación de Empresarios de la Sabana, AE Sabana y Centro Chía, con el apoyo de la Cámara de Comercio de Bogotá, Universidad Militar Nueva Granada, Compensar, Constructora Valverde, Catedral de Sal de Zipaquirá y Rancho MX. La participación de estas entidades demuestra el compromiso con el fortalecimiento del ecosistema empresarial de la Sabana en Bogotá, que sigue creciendo como un territorio clave para el desarrollo económico en Colombia. Nos complace enormemente tenerlos aquí. Exploren cada rincón de nuestra muestra comercial, participen en las conferencias y aprovechen al máximo estas jornadas de networking. Los invitamos a seguir visitándonos hasta el domingo. Juntos podemos construir un futuro más próspero para nuestra región. A continuación, recibimos a nuestro primer invitado de hoy. Invitamos a que suba a la tarima el investigador de FEDesarrollo con su ponencia Perspectivas para la Economía Nacional, Mauricio Serna. Reina. Mauricio Reina es un economista colombiano con una sólida formación académica en la Universidad de los Andes y la Johns Hopkins University. Su carrera ha transitado por la academia, el sector público y el privado. Se ha desempeñado como investigador y profesor universitario, así como en cargos gubernamentales, como viceministro de Comercio Exterior. Su experiencia en el sector gubernamental como viceministro y también en el sector público le permitió influir en la definición de políticas comerciales en Colombia. Paralelamente, ha desarrollado una destacada labor como analista económico, colaborando con medios de comunicación como El Tiempo, Portafolio y actualmente en Red Más Noticias. Desde 1998 también ejerce como investigador asociado de FEDesarrollo. Esta combinación de experiencia académica, gubernamental y en medios posiciona a Mauricio Reina como una de las voces más relevantes en el análisis y el debate de la economía colombiana. Démosle la bienvenida al escenario con un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Gracias también por la invitación a Sabana, por supuesto, a compartir algunas ideas con ustedes en 2 dimensiones, 2 temas que tengo preparados. No sé si finalmente conseguimos el pasador de diapositivas. Listo, sí. Si aparece, me avisan, por favor. Lo que pasa es que el viejo sistema es muy inconveniente porque yo salto para arriba y para atrás de acuerdo con el tema. Pasamos a la siguiente, por favor. 2 grandes temas. El primero de ellos, el entorno económico, y el segundo, el entorno político. Y ambos están íntimamente relacionados. Vamos a tener al final unos minutos para que conversemos. Como estamos en un entorno propicio, podemos sacarle jugo a esos minutos de conversación. Me anticipo un poco a los 3 mensajes fundamentales de la presentación. Nosotros estamos en este momento viviendo un lentísimo proceso de recuperación económica. ¿A qué me refiero con eso? A que la economía colombiana el año pasado creció 0,6%, este año va a crecer 1,5% y el año entrante 2,5% más o menos. Ahora vamos a ver los detalles para que ustedes puedan llevarse una idea más concreta. Ese crecimiento, por supuesto, como diría Pambelé, es mejor ser rico que pobre, es mejor ir avanzando en el 1,5%, en el 2,5%, que en el 0,6% del año pasado.
Por lo tanto, el lado medio lleno del vaso está allí. El lado medio vacío radica en que crecer este año unos 6, unos 7% es tremendamente mediocre. Y crecer el año entrante 2,5% es tremendamente mediocre también. Ese lado medio vacío del vaso lo vamos a tratar de explicar. ¿Por qué nos hemos visto abocados a un crecimiento estructuralmente menor? Primer gran mensaje. Segundo gran mensaje tiene que ver con una preocupación grande que hay en este momento acerca de la situación fiscal del gobierno colombiano. Ustedes han visto en las noticias todo el rollo que hay con la aprobación del presupuesto nacional que se está discutiendo en este momento en el Congreso, y uno a veces se pierde en medio de tantos tecnicismos, que si la regla fiscal, que si el tope del presupuesto, que si le corresponde a una comisión o a la otra, y pierde de vista un tema crítico, y es que la situación fiscal del país, las finanzas públicas, no son solamente un tema de economistas y de ministros de Hacienda, sino que son un elemento clave para la sostenibilidad de la economía colombiana. Y si se pone en riesgo ese equilibrio fiscal, se pone en riesgo el relativo estado de estabilidad de la economía colombiana. Ese es el segundo tema que voy a querer abordar con ustedes. ¿Por qué tanto rollo con el problema fiscal? ¿Cuáles son los posibles desenlaces? ¿Y cómo nos afecta a nosotros? En el bolsillo, en inflación, en tasa de cambio, en tasa de interés. Todo eso tiene que ver con el problema fiscal tan enredadote y tan harto que está en este momento en el Congreso. Y el tercer gran mensaje o el tercer gran tema tiene que ver con la situación política. Evidentemente, es totalmente respetable el punto de vista y la posición política que cada cual tenga, sus preferencias electorales, etcétera, etcétera. Ese no es el tema. El tema es que la manera como ha evolucionado la coyuntura política y cómo se profundiza la pugnacidad política que hay en el país termina incidiendo de manera directa en la economía. De hecho, ese es uno de los motivos por los cuales estamos creciendo menos, como lo vamos a ver en un momento. Y eso quiere decir que el desenlace que tengamos en el año 2026 de esta tensión política va a ser clave para saber para dónde nos movemos. Ahora, antes de entrar a esta reunión, estábamos tomándonos un café y tratando de calificar de alguna manera lo que viene en la economía. Y allí hay dos opciones muy distintas. Si nosotros salimos, independientemente de la preferencia política de cada cual, de esta especie de candado de pugnacidad, polarización, confrontación, odio, agresividad, y eso vuelve a dar confianza a los inversionistas. También antes de entrar aquí, tomándonos un café, hablábamos cómo algunos de los inversionistas que están interesados en ampliar su presencia en Colombia, del sector de alimentos, del sector de entretenimiento, dicen, yo me quedo quieto hasta ver qué es lo que pasa en Colombia. Si nosotros salimos de esta situación política tan polarizante y tan pugnaz, la economía colombiana, perdón por la expresión, pero ustedes sabrán entender, se dispara porque recupera tasas de crecimiento que duplican las que vamos a tener el año entrante. Si por el contrario, independientemente de quién gane las elecciones, nos mantenemos en este nudo político de pugnacidad y de odio, estamos viéndonos abocados a esta mediocridad en la que estamos. Esos son los tres grandes temas de la charla de hoy. Entonces paso a desarrollarlos y no apareció él, ella haciendo una florida introducción mientras... Pero la Panamericana ya abrió, ¿o no? Bueno, entonces les voy a pedir disculpas porque va a haber siempre una conversacioncita. No, más adelante, más atrás, mira, esa es la que me interesa y eso no debería ser así, pero bueno. Entonces pasemos a la siguiente, por favor. Para ilustrar la situación de mediocridad económica en la que estamos en este momento. Lo que tienen ustedes allí
es el crecimiento de la economía colombiana. En barras azules oscuras, los años; en barras azules claras, los trimestres que ya han pasado de este año, para los cuales hay resultados; y en barras rojas, las proyecciones que tenemos en FEDesarrollo. No nos enredemos tanto con los números. Veamos sencillamente que más o menos hasta el 2014 nosotros teníamos, y ustedes recordarán esos grandes momentos, un crecimiento promedio de la economía de más o menos 4,7%. Sí, teníamos altibajos, a veces 6%, a veces 3,5%, pero 4,5%, 4,7% hasta el 2014. Allí hay una primera caída, digamos, un primer freno. Ustedes ven las barras más bajitas. Viene la pandemia. En la pandemia viene la gran crisis que se produce en el año 2020, y a raíz de esa crisis del 2020 vienen dos reacciones de las autoridades económicas. Todos encerrados en las casas, aumento de la pobreza, aumento del desempleo muy significativo, por encima del 20%. Ante una situación crítica, soluciones drásticas. En ese momento vino una gran expansión monetaria de parte del Banco de la República, bajísimas tasas de interés reales negativas, y se inició, en la medida en que pudimos salir de nuestras casas, un auge del consumo. Paralelamente, el gobierno empezó a gastar con ayudas sociales, pero también con un aumento del gasto público para sacar adelante la economía. El resultado: año 2021 crecimos 10%, año 2022 crecimos 7,5%, pero ninguna de esas dos estrategias, expansión monetaria financiera o expansión fiscal, eran sostenibles. Como lo vamos a ver en un momento, la expansión, sigan que hay sillas por aquí sin ningún problema, bienvenidos. La expansión monetaria indujo un aumento muy significativo de la inflación, ya que estamos aprovechando de la hospitalidad que nos da Centro Chía. El sector comercio vivió un auge de consumo después de haber sufrido un apretón muy drástico durante la pandemia. Y no solo el sector comercio en centros comerciales, sino carros, etcétera, etcétera, etcétera. Pero era insostenible por cuenta de la alta inflación. Y vino la reacción del Banco de la República para frenar la economía en ese punto. Y el otro motor, el aumento del gasto público, también era insostenible. El gobierno, como cualquiera de nuestros negocios, como cualquiera de nuestras casas, si se descuadra un año, vaya y venga, se cuadra el año siguiente. Pero si se descuadra 2 años, 3 años de manera sostenida y drástica, la deuda se come a la persona, al hogar, al negocio y también al gobierno. ¿Qué pasa entonces en el año 2022 y en el año 2023? Que son resultados que empiezan a mostrar una gran desaceleración. La combinación de dos cosas: que la expansión monetaria y financiera de la abundancia de crédito barato a tasas de interés reales negativas era insostenible, y el aumento de tasas de interés apagó ese motor. Y por otra parte, que la expansión del gasto público era insostenible y ¡pum!, nos vino una reforma tributaria, cipote reforma tributaria en el 2022, y también frenó, no apagó del todo, pero frenó mucho ese motor. ¿Eso qué quiere decir? Que hay un ciclo natural de la economía que a punta de acelerar y frenar, uno no puede hacer crecer la economía más de lo que su potencial le da. El potencial se logra con tecnología, con educación, con mejora del capital humano, con aumento de la productividad, con inversión. No a punta de gasto público ni de meterle plata a la economía. Y los ciclos hacen que dentro del crecimiento potencial de la economía, uno suba, se recaliente, baje, se enfríe, suba, se recaliente. Eso es en parte lo que nos pasó en el año pasado. El ciclo económico nos llevó a bajar por altas tasas de interés y por la reforma tributaria. Pero hay un segundo elemento que es el que a mí más me preocupa y el que quiero transmitir a ustedes en este primer gran mensaje. Y es que hemos caído
en un bache de bajo crecimiento. Si podemos ver el slide siguiente, por favor. Va para adelante, por favor. Gracias. ¿En qué consiste ese bache? Ustedes ven la línea verde, que es la economía colombiana. Líneas muestran unos índices súper fáciles de comparar. Ven el consumo privado en la línea azul, el consumo muy fuerte. En los últimos trimestres no ha sido tan fuerte, pero hasta hace 3 trimestres el consumo era el gran abanderado del crecimiento económico por cuenta del crédito barato, bajas tasas de interés, etcétera, que venían de trimestres atrás. Después vino el apretón de altas tasas de interés. Lo ven por encima. Eso quiere decir que la economía ha crecido en gran medida a punta del consumo de los hogares. Para que nos hagamos una idea, el consumo de los hogares es 3/4 partes de toda la demanda de la economía. Somos súper importantes como motor de la economía, y si vamos en auge con condiciones financieras favorables, eso impulsa. Y la línea roja es una preocupación fundamental, es la inversión. ¿Qué es inversión? Inversión es desde expandir este centro comercial hasta todo el auge que ustedes han visto en esta zona norte de la Sabana. Muchísimas gracias, muy amable. En esta zona norte, ¿este es de la Panamericana o es de...? Gracias, muy amable. Perfecto. Inversión es cambio tecnológico, es aumento de productividad, es nuevos proyectos, es confiar en la economía, y resulta que la inversión se nos ha ido quedando y quedando y quedando. Cuando uno tiene una economía con bajos niveles de inversión, tiene dos cosas: que el fogón se le queda chiquito, el fogón en el que se cocina, el PIB todos los años para atender una población creciente y unas necesidades crecientes. El fogón es el mismo porque no lo hago crecer, porque no le pongo más plantas, más fábricas, más cambio tecnológico, número uno. Y número dos, no solo se queda chiquito, sino que se queda obsoleto. Grandes tecnologías para hacer X y Y cosas, inteligencia artificial y no sé cuántas más cosas, y nosotros con la inversión pasmada. Esa inversión pasmada es la que ha hecho que hoy el crecimiento potencial de la economía colombiana, calculada por el Banco de la República, es decir, calculado técnicamente, sea 2,7%. ¿Qué quiere decir esa cifra y qué importancia tiene esa cifra? Quiere decir que si yo me voy muy por encima del 2,7%, se empieza a recalentar la olla, el fogón. ¿Y cómo se siente un recalentamiento de la economía colombiana? Con alta inflación, lo que lleva al Banco de la República a subir tasas de interés, a frenar, a todos se nos friega el crédito, etcétera, etcétera, o lleva al gobierno a tener que hacer reformas tributarias. Esos son los dos grandes recalentamientos: o inflación que hay que frenar, o desborde del gasto público que hay que frenar igualmente. Y eso significa que si uno no aumenta el tamaño de la olla, si no volvemos a invertir, si no volvemos a creer en el futuro del país, y no es que yo esté tomando una posición política, estoy describiendo una evidencia que hay en el comportamiento de la inversión, vamos a estar sujetos a enfrentar un fogón chiquito, un crecimiento mediocre, incapaz de sacarnos adelante. Otra observación técnica para ilustrar justamente que detrás de esta inversión tan mediocre hay un componente de incertidumbre. Algunos de ustedes dirán, pues claro, ¿cómo no se va a pasmar la inversión si las tasas de interés se dispararon para luchar contra la inflación? Ante eso tengo dos respuestas. Sí, las tasas de interés se dispararon, pero vean ustedes que el crédito para el consumo sí tuvo un buen flujo. Si hubiera sido solamente apretón financiero y monetario, el consumo también habría tenido una caída. En el consumo hemos tenido un comportamiento distinto. Los inversionistas que piensan en rendimientos y resultados a mediano plazo han estado mucho más cautos. Pero la segunda observación, en Fedesarrollo, donde yo trabajo parte del tiempo, hacemos hace más de 25 años unas encuestas entre consumidores e inversionistas.
Si quieren pueden dejar prendida la luz, por mí no hay problema, que sería hasta más chévere que esta. ¿Así está mejor? No, con la luz prendida, ¿sí o no? Pues prendida, pero... no se prende. Listo. Hacemos unas encuestas que tratan de discernir por qué los inversionistas no invierten. Y la respuesta es, en parte, alto costo del crédito, pero en una inmensa parte, incertidumbre. Allí tenemos, a ver si esto se mueve para adelante, sí. Allí tenemos una gran preocupación, y es que el año pasado la inversión, aquí lo llamamos formación bruta de capital, porque así se llama técnicamente en técnicas de medición económica, año pasado, año 2023, cayó 25%. Con una caída de la inversión del 25%, uno empieza a entender por qué es que no crecemos más. No, que sí, que hay gasto, que hay consumo y no sé qué, pero cuando se expande mucho la demanda en un mismo fogón, la cosa empieza a recalentarse y a sacar humo. Y sacar humo es inflación. Si queremos bajar inflación y tener un buen crecimiento, hay que recuperar la inversión y creo que ese mensaje ya está suficientemente claro. Estas son las proyecciones que tenemos nosotros en FEDesarrollo para el crecimiento, para los principales datos económicos de final de este año y comienzos del año entrante. Tres cosas saltan a la vista. Ese lento y mediocre caminado de recuperación de la economía. Ustedes ven proyección para este año 1,6% en crecimiento, proyección para el año entrante 2,6%, y ya en 2,6 estamos rozando el límite antes de empezar a recalentarnos. Ese es el problema. Inflación bajando. Afortunadamente los últimos datos de inflación han sido más buenos que los que esperábamos. Y la inflación bajando significa mayor margen para que bajen tasas de interés y vuelva a recuperarse un buen flujo de liquidez en la economía, pero bajando a niveles que todavía no son los deseables. El Banco de la República, que maneja la cantidad de dinero, y las tasas de interés de política monetaria para surtir el sistema financiero, tiene como meta entre 2 y 4%. Seguimos estando por encima de esa meta y lo vamos a ver en un momento en un gráfico. En todo caso, bajando, y eso es buena noticia, las tasas de interés bajando, y eso es buena noticia, querríamos que bajaran más rápidamente, pero ahora les voy a explicar por qué no bajan más rápidamente. Y aquí hay una noticia que no es tan buena, y es que el desempleo va aumentando. Y uno dice, pero ¿cómo que la economía se está recuperando, mediocremente pero recuperando, y el desempleo aumentando? Porque hay un rezago entre entre el desempeño económico y el desempeño del mercado laboral. ¿Qué quiero decir con eso? Ustedes que trabajan en empresas y todo, les empezó a ir mal este año, les fue mal el siguiente, y al tercer año por allí dicen, no, tocó recortar la planta de personal. Uno no hace recortes tan pronto le empieza a ir mal, sino que hay un rezago. Y viceversa, nos está yendo mejor, contratemos a fulanito y me no, todavía no, espérese a ver si esto es sostenible. Nos va mejor otro semestre, y solo allí se refleja en el mercado laboral. ¿Por qué es clave eso? No solo para profundizar en esa relación entre mercado laboral y crecimiento, sino porque esto se va a ir profundizando el año entrante. Y el año entrante es un año crítico desde el punto de vista electoral. Es preelecciones, pero es un año políticamente muy significativo, en el que el gobierno le va a meter todo, por eso está peleando tanto por un presupuesto muy cuantioso, a través de subsidios, transferencias, ojalá recuperando la inversión pública, que su desempeño es lamentable, lo dicen las cifras. Es decir, la inversión pública a finales de julio no superaba el 35% de la meta de todo el año, y finales de julio es 60% del año recorrido. El Ministerio de la Igualdad ha ejecutado 0 de inversión, 0. Por poner ejemplos solamente para ilustrar, el gobierno va a tratar de meter el acelerador del gasto el año entrante, preelectoral,
y mientras tanto el mercado laboral se va a estar deteriorando. Con una observación adicional que a todos nosotros nos afecta, porque estamos en el sector empresarial y de los negocios. Si pasa la reforma laboral, ahora vamos a hablar un poco de las reformas, eso va a encarecer el trabajo para bien de quienes tengan trabajo formal, porque le da mejores condiciones, le sube la bonificación por hora de extra, le sube la bonificación por trabajo en fin de semana, en dominicales, etcétera. Pero encareciendo el trabajo con un crecimiento tan mediocre, seguramente mucho trabajo formal va a desaparecer y se va a ir a la informalidad. Y seguramente mucho trabajo formal e informal se va a deteriorar por cuenta del alto costo laboral y va a incrementar el desempleo. Entonces pongámosle ahí un asterisco: reforma laboral, buena para los que se puedan aferrar a su trabajo, mala para aquellos que se vean o en la informalidad o expulsados del mercado laboral. Muy bien, con esas metas de crecimiento, esas proyecciones, profundicemos en dos temas que nos preocupan, uno cada vez menos y uno cada vez más. El tema que preocupa cada vez menos, la inflación. ¿Qué es este gráfico y este chorizo de líneas? La línea azul es la inflación en Colombia, época de pandemia, crecimiento muy bajo de la inflación. Después la disparada, aquí vino la expansión monetaria, tasas de interés reales negativas, tarjetas de crédito en abundancia, etcétera. Vino la disparada de la inflación y llevamos más de 12 meses de caída continua de la inflación. ¿Por qué digo que todavía es preocupación? Porque si uno mira la inflación en Ecuador, si uno mira la inflación en Perú, si uno mira la inflación en Chile, son inflaciones que hace rato se controlaron. En Colombia aún no se han controlado. Quiero mostrarles a ustedes la reacción de los distintos bancos centrales para controlar la inflación. Estas líneas, donde Colombia es la amarilla que estoy siguiendo con el bombillito, son el aumento de las tasas de interés de los bancos centrales. Fíjense que Colombia empezó a aumentar tardíamente, esto es el año 2021, después de la pandemia, y empezó a bajar tardíamente. Es decir, nosotros estamos tratando tardíamente de controlar la inflación y los resultados se han dado tardíamente. Otros países ya tienen estabilizado el tema del crédito, tienen estabilizado tasas de interés más bajas e inflación más baja. Es cada vez menos preocupante porque la inflación sigue bajando. Sigue siendo preocupación porque hay dos grandes amenazas. Una, el efecto de las perturbaciones como el paro camionero. Todavía no hemos medido, no han salido los resultados para saber qué tanto golpeó el paro camionero la inflación, pero puede haber más perturbaciones en adelante porque el entorno político es cada vez más pugnaz, cada vez más crispado. Y que otro paro y otra cierre y la Panamericana y qué sé yo, ojalá que nada de eso pase. Pero yo anticipo que de aquí a las elecciones del 2026 va a haber un poco de eso. Y el segundo gran riesgo es que salgan capitales de Colombia y la tasa de cambio se vaya para arriba. Voy a adelantarme un poquito y les voy a mostrar la evolución de la tasa de cambio. Tranquilos que no vamos a ver todo eso. Esta es la tasa de cambio, 5.000 pesos cuando fueron las elecciones y ganó el presidente Petro. Después bajó, bajó, bajó y vean esta puntica de acá. Hace apenas unas semanas estábamos en 3.900, que es como el punto de mayor equilibrio que hemos tenido si ustedes trazan una línea horizontal acá, y nos hemos vuelto a alborotar. ¿Por qué es clave esto para la inflación? Porque una mayor tasa de cambio empieza a encarecer los productos importados, los insumos importados, y trae inflación para toda la economía, y el Banco de la República está observando eso. Entonces, uno dice, bueno, pero ¿cómo así? Si, me devuelvo rápidamente, si la inflación ha venido bajando, como lo hemos visto acá, ¿por qué el Banco de la República mantiene tasas de interés por encima del 10%? Porque al banco le preocupa una súbita devaluación,
porque al banco le preocupa los factores políticos perturbando la tasa de interés, la tasa de inflación, y porque al banco le preocupa el problema fiscal del que vamos a hablar en un momento. Dicho de otra manera, van a seguir bajando las tasas de interés, no al ritmo que todos quisiéramos. Va a haber muchas quejas de la gente, empezando por el presidente, que todos los meses le dice al Banco de la República, baje más las tasas de interés, pero eso nos va a ir aligerando un poquito las cargas, mejorando un poco el entorno del gasto, pero no como muchos esperarían. Un vistazo a lo que viene pasando en el sector financiero, ya que hablamos de tasas de interés. A la izquierda tenemos el crecimiento de la cartera. Ustedes ubíquense aquí donde tengo el bombillo, es el 0, o sea que para arriba son crecimientos positivos. Este es el auge financiero post-pandemia. A todos nos regalaban 2 y 3 tarjetas de crédito. Muchos han devuelto tarjetas de crédito. En el último año se han devuelto más de 1 millón de tarjetas de crédito en el país. Lo que habla del temor de la gente por su situación financiera, pero también de un cuellito de botella para el consumo. Devolver 1 millón de tarjetas de crédito en un año es una barbaridad. Y viene la gran destorcida del sector financiero. Acuérdense que el 0 está aquí. Crecimientos negativos de la cartera, crecimientos negativos de la cartera, crecimientos negativos de la cartera, y lentamente se empieza a estabilizar y a recuperar algunos rubros de cartera. Ustedes pueden ver mejor que yo, me voy a desnucar. Cartera comercial, cartera de consumo, cartera de comercial la roja, cartera de consumo la azul, cartera de vivienda la verde, y ahí ustedes ya ven cómo esto se empieza a estabilizar lentamente. La otra cara de la moneda de esa desaceleración de la cartera y del aumento de las tasas de interés es que las entidades financieras empezaron a ver mucha cartera vencida, empezando, por supuesto, por la cartera de consumo. Empezó a haber cartera vencida, cartera vencida, cartera vencida, se empieza a estabilizar, y lo mismo en los otros rubros de crédito. Dicho de otra manera, el sector financiero ya está dejando atrás sus peores momentos. Muy bien, vámonos a el segundo de los 3 grandes mensajes. El primero es ese del crecimiento, el problema de la inversión, el problema de la incertidumbre y cómo estamos saliendo lentamente y mediocremente hacia un mayor crecimiento. El segundo gran motivo de preocupación se llama situación fiscal, que es uno de esos temas que a la mayoría de la gente le parece súper árido, súper harto, y eso cómo me afecta a mí. La situación fiscal es tema clave en este momento. Ustedes han visto en los últimos días que hay una especie de callejón sin salida en el Congreso, porque el gobierno ha presentado un presupuesto para el año entrante muy cuantioso. Acuérdense ustedes del significado político del año entrante y del gasto público en el ámbito preelectoral, pero está desfinanciado. Entonces ustedes han visto, ha presentado eso y ha presentado simultáneamente un proyecto de reforma tributaria del que vamos a dar 3 o 4 puntadas. ¿Qué ha sucedido? Que el Congreso le ha dicho, no le acepto el monto del presupuesto porque es excesivo. Y al hacer eso, que no suele suceder en este siglo, no había pasado nunca en Colombia, que el Congreso le diga a un presidente, no le acepto el monto de su presupuesto, y lo tiene que aprobar el Congreso, pues tenemos una presión política en la que el presidente Petro el día de ayer incluso dijo que lo querían matar, cosa que va a repetir, y no, yo respeto, o sea, a un presidente hay que protegerlo, por supuesto, pero una cosa es que existan sospechas, inteligencia, protegerlo más y demás, y otra cosa es salir en plaza pública, me quieren matar, para que el presidente del Congreso, que no me está aprobando el presupuesto, sea el próximo presidente. Eso lo dijo ayer el presidente Petro, no lo estoy diciendo yo. Es decir, la pugnacidad alrededor de la discusión entre el Ejecutivo y el Legislativo está en su punto máximo. Pero concentrémonos en lo económico por el momento. Este gráfico muestra la situación de las finanzas públicas en países de América Latina. La línea 0 es esta que está aquí, muy cerquita de los títulos, es decir,
Todos los países de América Latina estamos en déficit, los gobiernos en déficit. Profundizamos el déficit durante la pandemia y a partir de allí empezamos a mejorar algunos, pero fíjense que Colombia, línea amarilla, no hizo la mejora que hizo, por ejemplo, Chile o que hizo Perú, la línea roja o la línea azul, sino que nos quedamos por acá pegados. Es decir, Colombia ya viene acumulando una presión sobre las finanzas públicas muy importante. Cualquiera de ustedes que se mueva cerca de un presupuesto, el de la familia, el de la empresa, el de la persona, sabe que uno se descuadra un año, pero el año siguiente tiene que cuadrarse, o máximo a los 3 años, o se financia, o sostenibilidad de la deuda, es algo fundamental. Proyecto mis ingresos, veo la deuda que tengo, sé qué tanto más me puedo endeudar, si mis ingresos no me van a dar para pagar el hueco que estoy abriendo, me fregué y devuelvo 1 millón de tarjetas de crédito, por poner un ejemplo. Lo mismo con los gobiernos. Y resulta que en esa situación fiscal, el gobierno presentó en el año 2022 una mega reforma tributaria. A algunas de las empresas que están aquí representadas les afectó sin lugar a dudas. La Corte Constitucional le tumbó la tercera parte de esa reforma tributaria y el gobierno volvió a quedar apretado. Esa tercera parte de la reforma tributaria, les recuerdo, es la que tiene que ver con la no deducibilidad de las regalías del sector minero energético. A muchos de ustedes ni les toca, ni remotamente, pero redujo en una tercera parte la reforma tributaria. Y ahora el gobierno se lanza con un presupuesto inmenso, 523 billones de pesos. ¿Eso cuánto es? Eso es un jurgo, 523 billones de pesos. Pero sobre todo, fuera de ser muchísimo, está desfinanciado. Es decir, yo llego al Congreso y le digo, apruébeme este presupuesto, pero qué pena, me faltan 12 billones de pesos. Entonces, ¿cómo lo piensa financiar? También apruébeme esto, que es una reforma tributaria por 12 billones de pesos. Es decir, llego con el problema y supuestamente la solución simultáneamente, pero cuando uno escudriña lo que hay en el presupuesto, se da cuenta que hay un estimativo de 14 billones adicionales tremendamente optimista, casi que ingenuamente optimista, de gestión de la DIAN. El año en curso y el año pasado la DIAN no cumplió las metas de recaudo. ¿De dónde saca uno que el año entrante no solo las va a cumplir, sino que las va a crecer en 14 billones? Es casi que ciencia ficción. Y a eso, y aquí están los 12 billones de la reforma tributaria. A eso se suma el que cuando uno le mete la lente a la reforma tributaria que supuestamente acompaña el presupuesto o que lo acompaña y que supuestamente llenaría el hueco, hay cosas que a algunos preocupan más que a otros. Por ejemplo, personas naturales de altos ingresos les sube la tasa de tributación por renta 2 puntos. No sé aquí cómo serán los ingresos de ustedes, o no sé, cada cual sabrá en dónde está en estos problemas. Estos son los que el gobierno denomina los ultrarricos. Pero el impuesto al patrimonio, también para los ultrarricos, el umbral se bajó. Se bajó quiere decir que hasta ahora pagan impuesto al patrimonio las personas cuyo patrimonio neto, la casa, el carro, el qué sé yo, está más o menos en 3.000 millones de pesos, 3.300 millones de pesos. La reforma tributaria lo baja a 1.800 millones de pesos. No sé dónde viven ustedes, ni cuántos carros tienen, no sé qué. Pero uno mira, se para en el techo de Centro Chía, mira alrededor y todo lo que ve alrededor entra a pagar impuesto al patrimonio, por simple valor de la vivienda. No estoy diciendo ver hasta Chía y Cajicá, pero lo que ve aquí alrededor, es decir, se está metiendo un segmento de población que no es ultra rico, que uno denomina clase media alta, en que una pareja trabajan los dos, logran crear un capital, 25 años después de tener un patrimonio, empiezan a ver que tienen que pagar impuesto al patrimonio, unos prediales inverosímiles, un aumento del impuesto de renta de 2 puntos, Eso va a pasar una cuenta de cobro, políticamente hablando, si es que el Congreso lo aprueba, y ya me voy a referir a eso. Pero antes de eso, doy 2 daticos más. Aquí ustedes ven lo que compone el proyecto de reforma: aumento del impuesto a ganancia ocasional, aumento del impuesto al sector minero.
las apuestas digitales, a diferencia de las apuestas del mundo real, no pagan impuestos, van a entrar a pagar impuestos y ahí hay 2 billones de pesos por lo menos, de los 12. Pero quiero llamar la atención sobre el impuesto al carbono. El impuesto al carbono es una de esas cosas que uno oye y le entra por uno y le sale por el otro. El impuesto al carbono termina gravando el diésel y la gasolina de manera muy drástica. Y es bastante llamativo que cada semana en Colombia trae su afán. Hace 2 semanas era la gasolina de aviones, la semana pasada era el paro camionero, esta semana es la reforma tributaria. La semana pasada, en medio del paro camionero, para conjurar el paro camionero, el gobierno decidió que no iba a subir en 6.000 pesos el diésel, ni en 4.000, ni en 2.000, sino en 800, en 2 tramos de 400 pesos. Y los transportadores dijeron, ese es mi gobierno, ese es lo que yo necesito. 5 días después se presenta un proyecto de reforma tributaria que va a subir el precio de la gasolina y el diésel en una magnitud mayor a la que el gobierno lo está subiendo por la vía de lo acordado con los camioneros. Con eso lo que quiero decir es 2 cosas. 1, inconsistencia total de las políticas públicas y 2, potencial impacto político de la reforma tributaria sobre el sector camionero, que es uno de los sectores que ya le midió el aceite al gobierno. Que no, que sí, pum, paro y rájate, el gobierno se echa para atrás. Entonces, no perdamos de vista eso. ¿Qué está pasando con la reforma tributaria? Se está empezando a discutir, se va a empezar a discutir en el Congreso. El estado de las cosas hoy es el siguiente: el presupuesto no se le ha aprobado el monto máximo. Hay hasta el 25 de septiembre para aprobar en primer debate, de 4 debates que debe tener, el presupuesto. Vamos a ver si sucede o no sucede eso. Y si llegamos al 20 de octubre sin que el Congreso le haya aprobado un presupuesto al gobierno, el gobierno lo puede sacar por decreto. Y eso es la formalización de la confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo, cosa que no ha pasado en este siglo, que por cuenta de no ponerse de acuerdo con el Congreso, el gobierno diga, pues aquí está mi decreto con mi presupuesto. Vamos a ver qué termina sucediendo. Y paralelamente la tributaria se va a estar discutiendo en un carril paralelo. Vamos a ver qué pasa con esa discusión. Porque lo cierto es que si se tensiona más la cuerda alrededor del presupuesto, eso le va a traer problemas al gobierno para pasar la reforma tributaria. Ustedes ven en los noticieros todos los días al ministro Juan Fernando Cristo dándole palma, recorriendo los pasillos del Congreso, saludando al presidente del Senado, de la Cámara, se sienta, se toma un café con el uno y con el otro, y fuera del ministro Cristo, todos los demás están generando pugnacidad con el Congreso, empezando por el presidente Petro, que ayer dijo que lo iban a matar para dejar de presidente de la República al presidente del Senado. Digamos que no quiero reproducir la cacofonía nacional, pero sí quiero decirles cómo se ejemplifica en solo una semana, para no hablar de las 54 semanas del año, ese factor que nos tiene en medio de la incertidumbre, que nos reduce el crecimiento potencial y que tenemos que conjurar de aquí al 2026 con la opción política que ustedes quieran, pero acabando esta pugnacidad nacional. Una última reflexión sobre la situación fiscal. Las personas se endeudan, ojalá de manera sostenible, para lo cual tengo que mirar el tamaño de mi deuda y los ingresos esperados y decir, sí, puedo cubrir esa deuda. Las empresas lo mismo, los gobiernos lo mismo. Y los gobiernos, las personas y las empresas salen a endeudarse. En el caso de los gobiernos emiten unos títulos de deuda pública. El gobierno de Colombia le pagará al portador al cabo de tanto tiempo tanta plata, se lo vendo, así me financio y el día de mañana le pago. ¿Qué tanta credibilidad tiene la situación fiscal en Colombia en este momento? La mejor manera de medirlo es preguntarle a los que tienen esos títulos. Si yo creo que me van a pagar, yo estoy tranquilo. Si empiezo a ponerme nervioso, estoy intranquilo. ¿Cuál es una manera de medir esa intranquilidad? Este gráfico de la izquierda. Esta jeringonza del Credit Default Swap, los CDS,
es un indicador del riesgo que la gente percibe en la deuda de los distintos países. Amarillo Colombia, azul Chile, rojo Perú, etcétera, etcétera. ¿Y qué quiere decir en últimas? Es un instrumento que ofrece el mercado financiero internacional para asegurar el pago de una deuda. Yo compro feliz un título de deuda de Colombia, financio hacia el gobierno y a la salida me dicen, ¿usted cómo le va a comprar si los tipos están en un rollo con el Congreso y no sé qué? Me voy al sistema de seguros internacional y digo, ¿cuánto me cobra usted por asegurarme que me van a pagar esto? Si no me lo pagan, me lo paga la empresa que me está asegurando. Estas son las primas que se cobran en el mundo. Colombia viene desde la elección de Gustavo Petro, vean, 2022, siendo el que mayor prima tiene que pagar para asegurar el pago de la deuda. Es decir, el mercado financiero internacional percibe que la situación fiscal en Colombia no es de plena confianza, por decirlo de manera elegante. Primer punto. Segundo punto, esto ha venido bajando, quiere decir que durante este trayecto ha habido contrapesos, la gente ha percibido que hay contrapesos al ímpetu del gobierno, ya vamos a ver cuáles son los contrapesos, pero todos hemos oído 1000 veces que en una democracia hay pesos y contrapesos, el ejecutivo y el legislativo y el judicial, los organismos de control, y eso ha estado funcionando y eso ha tranquilizado un poco los ánimos de los inversionistas. Por ejemplo, el dólar se disparó cuando se eligió el presidente Petro, cuando eligieron al presidente Petro, y después se fue calmando. Es lo mismo que estamos viendo aquí. La prima de riesgo de Colombia se disparó en la elección de Petro y después se fue calmando. ¿Qué preocupa ahora? Que esa prima, ustedes, el amarillo no es muy bueno para esta proyección, pero aquí hay un ligero aumento de la prima. Se mantiene como el país más costoso, sin lugar a dudas, y hay un aumento ligero que coincide con un aumento ligero de la tasa de cambio. Es decir, la preocupación por la situación fiscal del país no es solo de chisme político y que se agarró con Cepeda y que no sé qué, es de preocupación por la sostenibilidad de la deuda pública de Colombia. ¿Cuál sería el mejor desenlace? Que no hubiera reforma tributaria y que el gobierno recortara el presupuesto. ¿Pero cómo le van a recortar el presupuesto al gobierno? El gobierno ha sido muy mal ejecutor. El gobierno, no solamente el Ministerio de la Igualdad, que ha ejecutado 0 en inversión este año, el gobierno dejó el año pasado 50 billones de pesos en bancos y en fiducias. El 31 de diciembre, de la plata que iba a gastar en el año pasado, 50 billones, es decir, 4 reformas tributarias, más o menos, se quedaron sin gastar. Con esa incapacidad de gasto, no es absurdo decirle al gobierno, baje sus aspiraciones presupuestales, no nos clave reforma tributaria, que eso nos frena más la economía, y vamos para adelante. Ese sería el mejor desenlace. Creo que por el clima político y por el ímpetu del presidente Petro, para lograr tener chequera más grande el año entrante, no vamos a alcanzar lamentablemente esa situación. Y finalmente, la reflexión política. Ya he ido dando puntadas políticas por todos lados. Pero está claro que si, punto número 1, el crecimiento potencial de la economía colombiana se cayó a la mitad del que teníamos hace 10 años. Teníamos la olla chiquita, restringida, crecimiento mediocre. Y parte de eso tiene que ver con que los inversionistas están asustados por el entorno político es importante. Punto número 2, si la segunda mayor preocupación, que es las finanzas públicas, la reacción de los inversionistas extranjeros, el costo de la deuda, la sostenibilidad de la deuda, tiene que ver con pugnacidad política y con confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo y todo eso, el tema político es importante. Y punto número 3, si la posibilidad de encontrar un norte común, es decir, que todos digamos, listo, vamos a trabajar por la educación, listo, vamos a trabajar para reducir la informalidad, listo, vamos a trabajar para mejorar la productividad, el cambio tecnológico, etcétera, etcétera, etcétera. Depende de esas fricciones, de eliminar esas fricciones políticas, el factor político es clave. Por eso le dedicamos los últimos 10 minutos a la siguiente reflexión. Hay 2 preguntas de fondo
cuando uno habla de la política en este momento. La primera es, ¿en el 2026 hay alternancia en el poder o se queda el presidente Petro? La segunda pregunta es, si se va el presidente Petro, ya sea, y el siguiente presidente es del Pacto Histórico o de cualquier otro partido, ¿cómo queda el país? Vamos a tratar de responder esas dos preguntas en estos 10 minutos. Para saber si se queda o no se queda el presidente Petro, hay dos consideraciones. Les anticipo la respuesta. Nada es seguro al 100%, pero la probabilidad es cada vez menor. Y les voy a anticipar, ya me voy a volver allí, ¿por qué la probabilidad es cada vez menor? Porque hay dos vías por las cuales podríamos tener reelección. Uno, la que prevé la Constitución y las leyes, que es lo que yo denomino acá vía institucional. Y otro, por vía no institucional. ¿Qué es lo no institucional? Ya vamos a ver. Institucionalmente, ¿qué se necesitaría? Una reforma constitucional que permitiera la reelección inmediata. Una reforma constitucional requeriría un proyecto de ley de reforma constitucional que pasara 4 vueltas, el doble de lo que pasa cualquier ley en el Congreso, porque sería un acto legislativo, una reforma constitucional. Eso significa pasar por la Cámara, pasar por el Senado, suponer que la Cámara y el Senado lo aprueban, pasar por el control constitucional. ¿Se podría entonces someter a la votación de la gente? Sí, quiero reforma constitucional, sí, quiero reelección, pero ya han pasado todos esos filtros previos. Si la votación es favorable y logra el umbral, que son como 13 millones de votos, de los cuales la mayoría, participación de 13 millones de votos, de los cuales la mayoría debería ser a favor del sí, convocar a los constituyentes, 80, 100, 200 constituyentes, qué sé yo, que se sienten a trabajar durante 6 u 8 meses, y la experiencia de Chile es muy diciente, y que saquen un texto que finalmente sea aprobado o rechazado por la población. La experiencia de Chile es muy diciente al respecto. Todo eso se resume en que los tiempos no dan. Todo lo que yo acabo de decir no puede suceder antes de mayo del 2026. Apenas en mayo del 2026, si ya hubiéramos iniciado el proceso, se estarían iniciando las sesiones de los constituyentes, sentándose a escribir una nueva constitución. Faltaría sacarla, faltaría votarla nuevamente. No dan los tiempos. Por eso ustedes oyen cada vez menos al presidente en la plaza pública decir, no quieren que yo repita, pero yo tengo unas tareas por hacer y de pronto las hago desde 2026. Y la plaza pública se enardece. Cada vez lo dice menos porque esta opción es cada vez menos viable. Pero sigue, y es la estrategia y es parte de su naturaleza. El presidente es un gran activista, a mi juicio personal, mucho mejor activista y político que gobernante, pero ese es mi juicio personal. Sigue enardeciendo a la plaza pública o intentando hacerlo. ¿Por qué? Porque la vía no institucional lo que afirma es qué Congreso, qué Cámara, qué Corte Constitucional, qué controles, qué no sé cuántas cosas. El pueblo es lo que importa. Y si el pueblo está a favor de una nueva constitución, eso se tiene que respetar. Hay teóricos del derecho constitucional que dicen que eso es así, que por qué fulano y mengano y los 9 personajes de la Corte Constitucional tienen tanto poder y los otros y los no sé qué, que el pueblo es el que tiene que decidir sobre estas cosas. Por eso, entre otras cosas, el nuevo ministro de Educación es un gran activista y mueve las constituyentes universitarias. Por eso el presidente sigue hablando del poder constituyente. Por eso Álvaro Leiva, ya en su condición de canciller, sigue diciendo que el acuerdo con las FARC establece la obligación al Estado colombiano de hacer una constituyente, etcétera, etcétera, etcétera. Pero simplifiquemos. ¿Tiene el capital político el presidente Petro para que el pueblo se vaya en contra de las instituciones, para que la segunda opción sea más fuerte que la primera? Veamos las encuestas. Ojalá ustedes las puedan ver, yo creo que sí, más o menos, ¿no?
Lo relevante para el total del país es esto. ¿Se acordaron de la cita oftalmológica que tienen? Este gráfico. Esto es desfavorabilidad. Esto es favorabilidad. Este es el comienzo del gobierno de Petro. Y lo que uno va viendo es que la desfavorabilidad sube y sube y sube, la favorabilidad baja y baja. Y esto les ahorro la visquera y la visita. Esto está en 30%, 31 más o menos, porque tampoco lo alcanzo a ver. Pero lo he visto, doy fe de que lo he visto, 31%. Exactamente. Ese 31% es insuficiente para sacar el pueblo a las calles y subvertir el orden constitucional colombiano y acabar con la Corte Constitucional y con el Consejo de Estado y todos a las calles y todos a tomarnos el... Es insuficiente. Hugo Chávez, cuando hizo la constituyente, tenía más del 80% de popularidad, más del 80% de popularidad. Y tenía una economía en auge, una economía principalmente petrolera, donde el Estado jugaba un papel fundamental, donde el empleo público era la cuarta parte del empleo nacional. Es decir, el ejemplo venezolano es interesante para confrontar en lo que se parece y en lo que no se parece. Dos observaciones sobre esto. Barranquilla, la costa caribe y el suroccidente colombiano fueron, muchas gracias, muchísimas gracias, fueron claves para la elección del presidente Petro. Vean ustedes cómo ha ido aumentando la desfavorabilidad en los últimos meses en Barranquilla y cayendo la favorabilidad. Vean cómo ha empezado a aumentar la desfavorabilidad, ya lo hizo antes, y a disminuir la favorabilidad en la costa, en el suroccidente colombiano, en la costa pacífica. Pero no solo esto, este que les voy a mostrar a continuación, ahora lo que pasa es que con la ampliación se quedó pasmado. Si me lo puedes, gracias. Y si quieres déjalo aquí, que no vamos a ver más números tan chiquitos como estos. Este vuelve a ser el total nacional, pero estos son los rangos de edades. Los jóvenes, los menos jóvenes, aquí están ustedes, entre 25 y 34 años. Aquí están los que se rieron, de 35. Y aquí están los estratos. Los más jóvenes también han empezado a flaquear en su favorabilidad para el gobierno, y los estratos más bajos, donde un proyecto de izquierda debe tener el mayor apoyo, han empezado a flaquear también para el gobierno. Todo eso para decirles que el capital político para mover una reforma constitucional para lograr una reelección por la vía no institucional, no lo veo. El presidente sin duda lo ve, y por eso dice, me quieren dar golpe de Estado, me quieren matar, la oligarquía heteropatriarcal, esclavista. O sea, no estoy haciendo un mal chiste, estoy tratando de resumir los discursos que durante este año ha tenido, para ver si reacciona su base política. Si funciona o no funciona, no lo sé. Y entonces uno dice, ¿qué es lo que ha estado logrando el equilibrio de las ramas de poder? Y ahí me devuelvo a donde venía yo hace un momento. Los pesos y los contrapesos. Hugo Chávez en el 98 ya tenía 2/3 partes del Congreso, tenía 2/3 partes de los alcaldes y gobernadores. Lo primero que hace un mandatario impetuoso, Bukele, si quieren que nos vayamos al otro lado del espectro ideológico, es disolver el Congreso, o Fujimori, ya que por estos días se murió, recordemos la experiencia de él. Se eligió en el 90 y a los pocos trimestres estaba disolviendo el Congreso, porque es el contrapeso, porque es el señor Cepeda que no me deja pasar el presupuesto, etcétera, etcétera. En Colombia, hasta el momento, ha funcionado de contrapeso el Congreso. De todos los proyectos que ha tenido el gobierno durante sus 2 años largos ya de gobierno, solo ha logrado pasar 2, la reforma tributaria y la reforma pensional. Ha logrado otros menores, pero solo 2 grandototes. Siguen haciendo cola la reforma laboral, sigue haciendo cola la reforma a la salud que ya se hundió y está tratando de resucitar, sigue haciendo cola servicios públicos, etcétera, etcétera.
solo para mostrar que el Congreso, con todos sus vicios, porque yo no voy a salir aquí a defender al espíritu congresista colombiano, que es medio corrupto, es medio mañoso, es medio perezoso, es medio todo, y unos de ellos totalmente todo, pero es un contrapeso. Es decir, en esta coyuntura política está funcionando como contrapeso. Y el otro contrapeso ha sido la rama judicial. El Consejo de Estado le ha tumbado decretos al gobierno con justificación normativa, como cuando el gobierno quiso tomarse las funciones de la unidad de la CREG, de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, a los 5 meses de haber empezado. El Consejo de Estado le ha tumbado miembros de la CREG porque no cumplen los requisitos. La Corte Constitucional le tumbó la tercera parte de la reforma tributaria porque era inconstitucional, siempre con justificación, pero siempre ejerciendo ese rol de contrapeso. Eso, entre otras cosas, es lo que tiene al presidente tan enardecido con que golpe blando, golpe blando, golpe blando. Es decir, ahora ya está hablando de golpe, golpe, pero golpe blando durante 9 meses porque los contrapesos no lo dejan mover como quisiera. Aquí hay una de estas cosas que no es como las otras, como diría Plaza Sésamo, y es el Consejo Nacional Electoral, porque no es rama judicial, pero sí es un ente administrativo que tiene una función fundamental en las próximas semanas, y es tomar una decisión acerca de si se violó el tope de financiación de la campaña presidencial de Petro. La evidencia parece mostrar que se violó por 5.000 millones de pesos. 5.000 millones de pesos, no por 300 pesos. Si todo lo que tiene el Consejo Nacional Electoral en este momento termina siendo aprobado por la mayoría, porque ya hay una ponencia para que lo discuta la mayoría de los magistrados, se necesitan 9 de 12, es bastante alto el requisito. Eso termina afectando a Ricardo Roa, el gerente de Ecopetrol, que fue el gerente de la campaña, pero termina rebotando en la comisión de acusaciones, que es donde transitaría el proceso contra el presidente. Todo eso lo ilustro para entender un poco por qué el presidente, en medio de su retórica y todo, y dice, y el Consejo Nacional Electoral, al que el Consejo de Estado de manera espuria le permitió hacer tal cosa, me van a quitar el fuero, me van a quitar el fuero. No, el Consejo Nacional Electoral va a estudiar si se violaron los topes o no, y le manda, de acuerdo con el fuero que tiene el presidente, el caso a la comisión de acusaciones, donde seguramente naufragará, porque la comisión de acusaciones tiene intereses políticos muy altos. Pero todo eso, esta es una pelea a 15 rounds, y el round 15 es el mayo del 2026, y el presidente ve que va perdiendo por puntos. Un round adicional pierde por puntos, otro round adicional no me dejaron hacer tal cosa, otro round adicional, no sé qué. Y ve que se le acaba el tiempo, y ve que le aburrió profundamente gobernar, que eso no es lo suyo, que lo suyo es lo que hace, ir a ser activista y ser líder político, etcétera, etcétera. Última reflexión. ¿A dónde vamos? 2 respuestas. La primera, yo les había prometido que, bueno, no puedo dejar de mostrarles estos mapas tan hartos, porque esto es parte del legado que quedaría al final del gobierno. Mapa de la izquierda, en el año 2020, la presencia de los grupos armados en el país. El amarillo son disidencias de las FARC, el rojito son el ELN, el púrpura son las AUC y el Clan del Golfo, ahí están más o menos. Año 2023, diciembre, el mapa de la derecha. Solo para confirmar algo que todos tenemos ya en la cabeza a punta de oír lo que pasa en el país. La paz total ha fracasado en su propósito de lograr la paz y ha servido para consolidar y expandir los grupos al margen de la ley. Y ese es un factor que no podemos soslayar en el momento en que uno diga, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer a continuación? ¿Qué otros legados deja el gobierno de Petro, sea que logre la reelección, sea que logre que el pacto histórico quede en el gobierno, o sea que haya alternancia para el otro lado o para el centro? Caos en seguridad, los mapas que acabo de mostrar, caos en salud,
en medio de la reforma a la salud y la intervención a las EPS que hoy tienen a la mitad de la población colombiana, dependiendo de una EPS que está intervenida por el gobierno o en control del gobierno, han aumentado los PQRs, las quejas y reclamos, han aumentado sustancialmente las tutelas en los últimos 2 trimestres, ha habido crisis en el sistema de salud del magisterio, han cerrado servicios específicos en las IPS, en las clínicas y hospitales, porque no les llega la plata y se han aumentado las deudas con las IPS, con las clínicas y hospitales. Esos números están para la investigación de cualquiera. Más burocracia, la presión del aumento del gasto público, más asistencialismo. El DPS, el Departamento de la Prosperidad Social, este año ejecutará un presupuesto de 10 billones de pesos, eso es una plata muy grande en subsidios y asistencialismo, y la tendencia a desplazar el sector privado en sectores críticos. El principio del presidente Petro es: los recursos públicos no los debe manejar el sector privado, sino el sector público. ¿Eso qué sectores abarca? La salud, las EPS o intervenidas o quebradas o entregándose. Las pensiones, la reforma pensional marchita los fondos privados de pensiones y le pasa los recursos a Colpensiones. Falta que la Corte Constitucional le haga control. Servicios públicos, ya AIRE fue intervenida el lunes de esta semana. AIRE, una de las 2 empresas claves de energía eléctrica en el Caribe, y ya Afinia, que es CPM y que es la alcaldía de Medellín, dijo: pues si el gobierno me quiere comprar mis acciones, se las vendo. Infraestructura, no sé si ustedes han visto, uno viniendo de Bogotá para acá, pues lo vive permanentemente, los peajes no han subido al ritmo que deberían haber subido, es decir, hubo aumento de peajes al comienzo de este año, pero era el que correspondía al año pasado, y el de este año se debía haber hecho efectivo en este trimestre que está julio, agosto, septiembre, y no se va a hacer este año. Todo eso, digamos que está atrás en la fila de objetivos del gobierno, pero todo eso lo que quiere decir es: apretemos al sector privado para sacarlo del manejo de recursos públicos. Con lo cual, uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo. A mí personalmente me parece que ha sido una pésima política pública en estos sectores, y agarremos el ejemplo de la salud con todos los indicadores que yo les he dado, y eso tiende a confirmarlo. Entonces, ahí tenemos la situación de la economía con la desaceleración y el menor crecimiento potencial, tenemos la gran preocupación fiscal y tenemos el escenario político. ¿Qué puede pasar en el 2026? Baja la probabilidad de una reelección, pero no es nula esa probabilidad. El 30% no le da al presidente Petro para irse por la vía no institucional en busca de una reelección, pero sí le da al pacto histórico para elegir un nuevo presidente si la oposición llega dividida o si el que pase a segunda vuelta es fácilmente estigmatizable. ¿Qué quiere decir fácilmente estigmatizable? Alguien contra el cual el pacto histórico tenga un discurso de gran poder político. Tendería a pensar que si llega alguien de la extrema derecha a la segunda vuelta, el pacto histórico lo puede deshacer. Solo con el argumento de los falsos positivos, más de 6.000 colombianos que fueron sacrificados por la fuerza pública para hacerlos pasar por guerrilleros, solo con esa historia horrorosa de nuestro pasado reciente, se puede debilitar una candidatura de derecha extrema. ¿Quién puede ser candidatos? Ustedes ven cotidianamente en las encuestas 20 precandidatos, y habrá de todos los colores, sabores que ustedes quieran. Pero el presidente Petro está en campaña desde enero de este año. A estas alturas le llevan 9 meses de ventaja a todos los demás, y los otros no se han ni siquiera puesto de acuerdo acerca de un mecanismo para lograr una elección, nada. Por lo tanto, les va a sacar por lo menos 1 año y medio de ventaja haciendo campaña en la plaza pública, enardeciendo a la gente, etcétera, etcétera. ¿Quiere eso decir qué? No lo sé, porque estos son escenarios de probabilidades, pero sí sé que si no pensamos ya en términos de cuál es el mejor resultado electoral que queremos, y todos, desde nuestra posición, o los políticos, o los periodistas, o los economistas, o los empresarios, hacemos algo para agilizar la organización de cuadros políticos, alternativas electorales, etcétera, etcétera, nos va a comer esta pugnacidad en que estamos.
Nos falta casi más de año y medio de gobierno. Y lo que ve uno esta semana, que me van a matar y van a poner de presidente al presidente del Senado, eso parece ciencia ficción. Ese es el tono del debate y eso es lo que nos está... La gran ventaja, y con esto termino, es que antes de entrar a esta sesión, hablando con alguna gentil amiga, decíamos, si se resuelve políticamente la situación de este país, la economía se dispara, porque Colombia viene de crecer décadas por encima del 4%, décadas, y estamos en un modesto menos del 2%. Por lo tanto, recuperar lo que traíamos es una disparada de la economía. Si seguimos en este callejón sin salida, pues las cosas no serán tan felices. Muchas gracias y vamos a ver qué conversamos. Gracias. Hola, hola, hola. Continuamos con un espacio de preguntas. Si quiere, se puede ubicar acá y yo me hago ahí en ese espacio. La primera pregunta es, si bien menciona gráficas regulares, pero no tan malas, las medidas políticas podrían crear una crisis preocupante. ¿Cuál cree que será la relación peso-dólar? Ok. Lo que ustedes veían en el gráfico, ¿se puede volver a poner la presentación? ¿O es complicado? Muchas gracias. Lo que veíamos... Sí, listo, perfecto. Lo que ustedes veían en el gráfico del dólar, muestra dos cosas. Cuando la economía colombiana tiene estabilidad macroeconómica y tranquilidad política, la relación peso-dólar está más o menos entre 3.800 y 4.000. Es más o menos esto. ¿De qué depende? Del precio del petróleo, depende de las exportaciones, de la tasa de interés en Estados Unidos. O sea, eso no es estático. Pero dado el entorno, está más o menos entre 3.800 y 4.000, con estabilidad macroeconómica y con certeza política. Cualquiera de esas dos nos saca de ese rango. Por ejemplo, inquietud fiscal, que es inestabilidad macroeconómica o posible inestabilidad macroeconómica, nos saca, o temor político, nos saca. Entonces, ¿por qué coge ese trasfondo? Si nosotros en los próximos trimestres garantizamos que el gobierno se baje de esa ficción fiscal de querer un presupuesto sobredimensionado cuando no ha sido capaz de ejecutar en los años anteriores el presupuesto que ha tenido, no desfinanciado, el dólar se va a tranquilizar. Y se va a volver a despelotar en la medida en que nos acerquemos a 2026 y la cosa sea, me van a matar y yo los voy a matar y no, todo eso. Si pasamos esos dos trancones, estamos alrededor de 3.800, suponiendo que el precio del petróleo, que ya ha aguantado varios sacudones, está en un rango razonable y que las tasas de interés en Estados Unidos empiezan a bajar, como lo van a hacer después de los resultados de empleo que se conocieron la semana pasada, que no fueron tan buenos. Si no, pues esto está, perdón, se me fue para el otro lado. Estas cifras no serían inverosímiles. Eso es más o menos. Gracias. La siguiente pregunta es, si hoy Rodolfo Hernández, que en paz descanse, fuera nuestro presidente, ¿el panorama sería igual, mejor o peor? Digamos, aquí en la primera fila dicen dejémoslo descansar en paz. Digamos que la pregunta tiene un interés analítico grande, sobre todo mirando hacia adelante. Mirando hacia atrás no es tan interesante porque pues es pura especulación, pero ¿cuál es la parte más interesante de esa pregunta? 5 meses antes de las elecciones del 2022, la candidatura de Rodolfo Hernández era un chiste. Y en mayo estaba en segunda vuelta. En junio, en realidad, estaba en segunda vuelta. Vámonos más lejos.
5 meses antes de elecciones en Argentina, la candidatura de Javier Milei era un chiste muy chistoso, con el pelo y todo, ¿no? Presidente de Argentina. Hace 45 días Kamala Harris era nada, una vicepresidenta mediocre. Y hoy en día tiene una alta probabilidad de ser la presidenta. No garantía, pero después del debate aumentó su probabilidad. ¿A dónde voy con eso? A que figuras como Rodolfo Hernández son figuras que caracterizan lo que se conoce como los outsiders, los que aparecen de repente, y los newcomers, los que llegan al final. Y eso hace que los 30 candidatos que tenemos en la cabeza, o los 20, fulano, mengano, subió Claudia López, subió lo de Inbamer, lo de Guarumo, que deja arriba a Vicky Dávila y no sé qué, no están contemplando algo que muy probablemente va a suceder en Colombia también, y es que en los últimos meses va a aparecer una estrella fugaz, para bien y para mal. Eso hay que contemplarlo y es lo que daría perspectiva hacia adelante. Mirando hacia atrás, que la pregunta es mucho menos interesante porque habla de cosas mucho más especulativas, si se puede. Yo creo que hoy podríamos estar mejor en ciertas cosas, por ejemplo en seguridad, porque el desdén con que este gobierno ha manejado la seguridad es inaudito. El desprecio con que ha manejado la fuerza pública es inaudito. El descuido con que ha manejado las negociaciones y la, perdón por la palabra, pero es mi juicio, indignidad con que ha manejado las negociaciones con el ELN y las disidencias y todo es inaudito. Creo que allí, que es un gran problema para el país hacia adelante, estaríamos mejor. Creo que macroeconómicamente estaríamos mejor. Pero creo que políticamente y en políticas sociales podríamos estar peor por una sencilla razón. Porque cuando uno ve el récord de Rodolfo Hernández como mandatario, como alcalde, ve una persona tremendamente errática, pasional, desdeñosa hacia otras cosas. Manejo económico y seguridad seguramente estaríamos mejor. En muchos otros ámbitos seguramente estaríamos peor, incluido el político. Y hay una cosa que todavía no hemos percibido adecuadamente. Colombia tuvo 80 años de gobiernos de centro o de derecha. Colombia es un país derechista comparado con otros países de América Latina a raíz de la existencia de las FARC. Y tener la izquierda respirando, respeto a la posición política de todo el mundo, todo el tiempo aquí diciendo y criticando y diciendo y no sé cuántas más cosas, con un mandatario relativamente débil como Rodolfo Hernández, sin ningún respaldo político, aparecido de la nada, con 10 chinos que le manejaban las redes sociales, etcétera, etcétera, erosionaba mucho más la gobernabilidad, creo yo, que para un gobierno normal. Ahora lo que le está sucediendo a la izquierda es que se está dando cuenta de lo difícil que es gobernar, de lo complejo que es madrugar para trabajar, de lo complejo que es todo eso. Ir a las reuniones, etcétera, etcétera. Y eso creo que es sano para el país. La fruta prohibida, probarla de una vez a ver qué es la vaina. Y ver lo bueno y lo malo que tiene eso y tener una alternancia hacia adelante. Creo que si Rodolfo Hernández fuera presidente, en el 2026 la izquierda venía con mucho más ímpetu para las cosas buenas, pero con mucho más ímpetu para este desgobierno en el que estamos en términos de otras dimensiones de la vida nacional. Pero son especulaciones. Más interesante es la primera parte de la pregunta y es que nos falta el outsider todavía en nuestras cuentas. Gracias. Continuamos a la siguiente pregunta y es: falta de ejecución presupuestal del gobierno, aumento del gasto público y baja en la inversión, pero se pretende una tributaria para financiar el presupuesto del 2025. ¿Qué debemos hacer los empresarios para enfrentar esta ilógica política del gobierno? Sin lugar a dudas es ilógica por dos motivos que ya dije, pero vale la pena recordarlos. Uno, porque
en medio de una economía anémica, con una recuperación tan mediocre, pero recuperación para ver el lado positivo de las cosas, zampar una segunda reforma tributaria es garantía de volver a frenar la economía. Eso es ilógico, usando el apelativo que trae la pregunta. Pero en segundo lugar es ilógico porque un gobierno que quiere tener un mayor presupuesto, uno voltea a mirar cuánta plata se ha gastado. Papi, quiero que me aumente la mesada. Sí, muestre a ver en qué gastó la de ayer. Ah, no me la he gastado. Listo. 50 billones guardados el 31 de diciembre del año 2023 sin ejecutar muestran a las claras que el gobierno es mal ejecutor. ¿Qué podemos hacer ante esa situación? Yo creo que hay una dimensión muy difícil de explicar. Nosotros los colombianos, los ciudadanos, los empresarios, la gente de la sociedad civil, le entregamos el manejo de la política a los políticos hace varias décadas. Eso suena tan obvio. Somos muy políticos en la opinión, pero poco políticos en la acción. ¿Cuántos comités de barrio hay de qué? No vamos a las juntas del edificio, delegamos todo y nos excusamos a última hora. Participación en los problemas colectivos es algo que no tenemos los colombianos y, estimándolos y valorándolos mucho a ustedes y a mí, los que estamos en este salón somos parte de unos estratos favorecidos que somos mucho menos participativos que otras dimensiones de la población. Uno va a la olla común de no sé dónde, al si sé cuánto en Cali, en Juanchito, en y hay trabajo por la comunidad, por las causas colectivas. Nosotros nos hemos ido a lo nuestro y que no me frieguen, y que la política la manejen los políticos. Políticos que lo que han hecho es seguir una lógica empresarial a su vez, crear microempresas familiares o megaempresas, ustedes dirán de qué tamaño es el presupuesto, que se dedican de padres a hijos, a nietos, fulano del clan no sé qué, si sé cuánto, a reproducir una lógica en la que tengo un pedazo de poder, a veces en el Congreso, a veces en el Ejecutivo, y tengo la siguiente retribución. Hago valer mi poder, me gano contratos públicos, tengo primos, sobrinos y amigos que se dedican a hacer obra pública y otros a morder, sencillamente, y es que venga el siguiente gobernador, que venga el siguiente alcalde, que venga el siguiente presidente, y así se han creado, no solo en Colombia, sino en muchos países de América Latina, un deterioro y distorsión de los políticos. Unos personajes que defienden unos intereses familiares alrededor de la relación con el presupuesto público. Eso hay que cambiarlo. ¿Cómo? Cada cual verá en su ámbito específico. Por el momento, habría que tener una posición frente a la disputa que dice, si no me pasan el presupuesto y la reforma tributaria, me están dando un golpe blando. Y ese golpe blando es para nombrar al presidente del Senado, es que es inverosímil, para matarme y nombrar al presidente del Senado. Todos podemos tener reacciones frente a eso. Muchos indignados, muchos con el estupor que produce la ridiculez. Algunos diciendo, ese es mi presidente, está bien. Pero lo que sí tenemos que encontrar muy rápidamente, ya que los políticos van tan lentos, les llevan 9 meses de ventaja y les van a agarrar 18 meses de ventaja, es movernos para recuperar la actividad política de aquí al 2026. No sé cada cual que tenga a mano, no tengo un proyecto específico, afortunadamente, vivo más tranquilo, pero vivo muy poco tranquilo con la pasividad con que uno ve a la gente decir, y fulano, y sí vio, y el tuit, y vea las encuestas, no, y qué cosa, qué indignación, es que este país, sí, qué cosa. No, hay que pasar de la indignación a la acción, y no sé muy bien eso cómo se come. Hola. Continuamos con la siguiente pregunta. A su juicio, ¿qué va a pasar con la reforma pensional en la Corte Constitucional? ¿Se cae? ¿Cree usted que se cae la tributaria también? Gracias.
Primero, una reflexión sobre la Corte Constitucional. Ha mostrado un nivel de autonomía muy significativo. Tiene uno de 9 magistrados designado por el presidente Petro. Entre los otros 8 hay toda clase de ideologías, afortunadamente, pero son autónomos y han mostrado verticalidad. Por lo tanto, a diferencia de lo que dicen algunos, uno no debería juzgar ni calificar ni rotular la Corte Constitucional como antigobierno, progobierno, petristas, fulanos, no. Ha mostrado idoneidad e independencia. Y la ha mostrado en cosas tan delicadas como, por ejemplo, la reforma tributaria del año 2022. ¿Qué puede decidir acerca de la pensional? Hay 2 puntos muy débiles de la reforma pensional. Uno de ellos es el trámite, que ustedes recordarán que en el último debate se terminó sin suficiente ilustración, acogiendo una ponencia que venía de otra de las cámaras y diciendo, esa es. Y muchos congresistas dicen con razón, ¿pero qué? Ni discutimos, ni miramos, ni no sé qué. No, es que nos tenemos que ir ya de vacaciones porque se acabó la legislatura. Ahí hay una vulnerabilidad grande. Sin embargo, creo que la Corte no va a ir tan allá para tumbar todo. Pero hay otra vulnerabilidad, y es la que dice que 3 grupos de la población colombiana, indígenas, afrodescendientes y campesinos, van a tener un sistema pensional distinto al del resto de los colombianos. Esos 3 grupos suman 21 millones de colombianos, o sea, es el 40% de la población. Y eso tiene 2 problemas. Uno, que abre un inmenso signo de interrogación acerca de cuál va a ser el régimen de esos grupos. No, que lo decidirá el Congreso y no sé qué. Eso es un chicharrón muy grande para una Corte que debe guardar la idoneidad de las decisiones que se toman en el Congreso, decir, sí, y ese hueco que queda ahí con un gran signo de interrogación, lo dejamos pasar. Pero el segundo es mucho más delicado. ¿Dónde queda la igualdad de los colombianos ante la ley? Porque si resulta que yo, que no me aguanto a estas alturas una estadía en la playa de más de 40 minutos, de repente digo, pero vea que yo no soy totalmente blanco. Yo no soy mono, son canas, yo soy mulato. ¿Quién me va a decir que no? ¿Y quién me va a decir que yo no tengo un derecho a una pensión distinta si el señor de al lado la tiene? Eso es un problema muy serio y está en la reforma pensional. Entonces yo creo que la Corte va a poner un filtro, no total para tumbarla, pero sí va a objetar cosas serias como la que acabo de mencionar. Y en cuanto a la siguiente reforma tributaria, hay un tema que está pendiente de decisión y que vuelve y aparece. ¿Se acuerdan que les dije que bajaron el umbral del patrimonio, apartamentos y casas y no sé qué? La Corte está por fallar el impuesto al patrimonio de la reforma anterior. Y la lógica es algo que vivimos cotidianamente nosotros. A uno no le pueden clavar impuestos 2 veces. Entonces yo, Mauricio Reina, me gané el año pasado 10 pesos. De esos 10 guardé 3 para pagar la cuota del apartamento. Y resulta que sobre el apartamento me van a volver a clavar. Me cobraron renta sobre lo que me gané y después sobre el patrimonio de lo que ahorré de lo que me gané. Eso es doble tributación. Y eso debería hacer que se cayera el impuesto al patrimonio. Vamos a ver. Bien, y finalizamos con la última pregunta y es, el día de ayer el gobierno invitó a cientos de activistas en redes sociales a Armenia contra los grandes periodistas. ¿Cuál es su interpretación frente a esto? Hay 2 reacciones. Una, en medio de todo este contexto que hemos estudiado, pero sobre todo el de las encuestas, la favorabilidad del presidente va bajando, pero necesita activar su base política, ya sea en la búsqueda cada vez más remota de una reelección o en la búsqueda de que María José Pizarro, o Gustavo Bolívar, o quién sé yo quién, o Murillo, o alguien, quede en el 2026. Es decir, tiene que mantener viva a la base. Uno ve al presidente dando discursos totalmente políticos, poco diciendo lo que ha hecho y lo que no ha hecho, o sea,
siéntense a las 7 de la noche una vez por semana a oír los discursos del presidente, a ver si dice y el tal porcentaje se ha ejecutado y tantas casas se han entregado y tanto no sé qué y estamos de no. Es cizaña, 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 lo cual pues es lo que él hace y es legítimo en la medida en que pues es lo que él hace. Es mucho mejor como activista que como presidente y yo creo que él se dio cuenta ya también. Ese acto es uno más de muchos que vamos a ver en adelante. Le van a caer muchas más tutelas por difamar de la gente. Ustedes vieron que hoy se vence el plazo que le ha dado el Consejo de Estado para rectificar, por ejemplo, cuando dijo que Enrique Vargas Lleras, el hermano de Román Vargas Lleras, había sido partícipe del robo de 9 billones de pesos, en 5 billones de pesos en la nueva EPS. El Consejo de Estado miró y dijo, pero ¿cuál es la evidencia? Uno no puede andar difamando. Corrija. Ayer dijo que no iba a corregir. ¡Bah! Más tensiones y más rollos. Todo eso lo vamos a vivir mucho más. Pero este tiene un elemento adicional y es el periodismo, donde yo tengo un pie. La libertad de expresión es un bien fundamental, fundamental. Las redes sociales nos han aligerado un poquito la carga, pero hace 30 años, vivir en Cuba, con todo lo metafórico y práctico que tiene la noción de una isla, sin conocer la verdad de la situación, ni del país, ni del resto del mundo, ni del futuro, ni nada, sino oyendo una lora monotemática, política, eso acaba con los derechos humanos de cualquiera, los derechos políticos, los derechos a la información, los derechos a enterarme, los derechos a pensar que hay mundos distintos. Hoy en día Internet nos ha dado mucha más flexibilidad, no total. Ya vieron que Maduro se fue contra Elon Musk, ya vieron que Petro ayer se fue contra Elon Musk. O sea, las redes sociales son un enemigo también porque permiten la información. Y no es porque yo trabaje parte del tiempo en los medios de comunicación, pero creo que para esto que estamos haciendo, yo aquí soy mitad economista y mitad periodista, que es comunicarnos, entender, descifrar un poco el entorno y buscar un futuro común que sea mejor, la libertad de expresión y la libertad de opinión son fundamentales. Y lamentablemente el presidente cada vez es más pugnaz con los medios de comunicación. Muy bien, muchas gracias. Un fuerte aplauso para el señor Mauricio Reina, por favor. Muchas gracias, muchas gracias.